Muy buenas tardes, seguidores de la red de Telesalud. En esta oportunidad tendremos como invitado a la Unidad Funcional de Asma, Alergia e Inmunología. Y representando a la unidad nos acompaña el doctor Wilmer Córdoba, que con el tema de inmunodeficiencia primaria en niños, un riesgo para complicaciones por COVID-19. Asimismo, pedimos a los participantes para que cualquier duda o pregunta podrán realizarlo por el chat de este aplicativo, que el expositor responderá al final de la exposición. Doctor Córdoba, adelante con la exposición que nos va a brindar. Bien, buenas tardes ante todo. Agradecer al Instituto Nacional de Salud del Niño, a la Red Nacional de Telesalud, por esta oportunidad de poder compartir las experiencias que venimos adquiriendo en el tratamiento de los pacientes con inmunodeficiencias primarias y en el contexto de esta pandemia por este COVID-19, ¿no? En primer lugar, mencionar pues el agradecimiento también al servicio, ¿no? Que en este caso nos da la oportunidad de trabajar, que es la Unidad Funcional de Asma, Alergia e Inmunología, ¿no? Y a todo el equipo de trabajo que conformamos esta unidad. Hablar de inmunodeficiencias primarias es hablar de niños que tienen un defecto para poderse proteger y para poder combatir infecciones que para una persona sana pueden pasar desapercibidas en algunas ocasiones. Las inmunodeficiencias primarias, por lo tanto, colocan a un niño en una situación singular de alto riesgo de infecciones complicadas y severas de por sí, ¿no? Sin embargo, y hablando ya específicamente de algunos tipos de inmunodeficiencias primarias, ¿no? Que vamos a reconocer un grupo, actualmente ya más de 400 genes asociados a defectos inmunitarios, más de 9 grupos de inmunodeficiencias primarias, ¿no? Hablamos de defectos de anticuerpos, de defectos de neutrófilos, de defectos del sistema del complemento, entre otros, ¿no? Podríamos hacer algunas disquisiciones individualmente, ¿no? Y asimismo, en relación al tipo de infección. Es por eso que esta presentación nos da oportunidad para evaluar qué defecto podría ser el más complicado para o frente a una infección de el SARS-CoV-2. El objetivo de esto es hacer de una manera sencilla y práctica, analizar un poco la información que hemos ganado y evaluar algunos subgrupos de inmunodeficiencias primarias que ya tenemos en tratamiento, ¿no? Y sobre todo nos da la oportunidad de hacer un seguimiento, ¿no? Como vemos aquí, vamos a evaluar un poco de la asociación de inmunodeficiencias y gamma-globulinemia, con inmunodeficiencias común variables, con defectos definidos, como por ejemplo la ataxia telangiectasia o el síndrome de hiper-IgE, siendo estos defectos que están asociados con un mal funcionamiento de la inmunoglobulina G. Por lo tanto, estos grupos de pacientes nosotros los seguimos en oportunidad al tratamiento que se les va brindando mensualmente. ¿Qué nos dice la literatura, por ejemplo, en relación a inmunodeficiencias y COVID-19 con el grupo de agamma-globulinemia, ¿no? Por ejemplo, en este grupo podemos definirlos como pacientes que no tienen linfocitos B, en este caso los marcamos como CD19 o CD20, y no producen inmunoglobulina G, A o M, ¿no? O sea, no tienen ningún tipo de anticuerpos en teoría, y no tienen la fábrica de estos anticuerpos como son los CD19 o los CD20, ¿no? Por lo tanto, uno podría enmarcarlos en un grupo de defectos de anticuerpos, ¿no? Es así como se define entonces la gamma-globulinemia o hipogamma-globulinemia hereditaria, que en nuestro CIE-10 está como D80.0, ¿no? Y esto para efectos prácticos. ¿Cómo se diagnostica COVID en estos casos, ¿no? Y eso fue un poco la experiencia cuando reiniciamos el tratamiento en pandemia.
nos preguntábamos si las pruebas serológicas con las que se inició el estudio de la pandemia darían resultados con estos pacientes. Y bueno, la literatura nos dio en algún momento pues un poco la razón, que las pruebas serológicas en este caso, como es lógico, ¿no?, deducir, no nos servirían para poder diagnosticar un COVID-19 y por lo tanto no podríamos reconocer un paciente de riesgo para nuestro servicio o para el servicio de hospital de día, quienes brindan el tratamiento a pacientes con defectos inmunitarios, así como u otras patologías en pacientes con inmunosupresión, ¿no? Entonces sería un riesgo no poder tener una herramienta de detección del COVID-19 en este grupo de pacientes que acuden a nuestro servicio. Por lo tanto, nuestro servicio sugirió y solicitó la evaluación de estos pacientes mediante pruebas moleculares con PCR, ¿no? Entonces, como no pueden producir IgG contra SARS-CoV-2 ni contra otra infección, pues las pruebas serológicas no nos van a servir. La pregunta aquí que se destaca es: ¿la gamma-globulinemia primaria es un factor de riesgo para COVID-19? ¿No? Y lo podemos poner de una manera inversa. ¿Es un factor de protección? ¿Qué dice la literatura, no? La literatura nos dice y nos presentan casos de gamma-globulinemia en los cuales se han infectado de SARS-CoV-2 y no han tenido una evolución tórpida. De hecho, que la literatura menciona que no llegan a UCI, ¿no?, a requerir una hospitalización en cuidados intensivos. ¿Qué nos dice nuestro trabajo, ¿no? En nuestro trabajo, en nuestro servicio, nosotros contamos con 11 pacientes, tenemos un registro de 6 pacientes que venimos evaluando aquí en Lima. Los evaluamos básicamente con PCRs, ¿no? Le hacemos las pruebas moleculares para COVID. Y de nuestros 6 casos que seguimos en Lima y que reciben su tratamiento mensual, ¿no?, así como algunos pacientes también en provincia, hemos registrado 2 contactos positivos, o sea, 2 madres con pruebas serológicas positivas, lo cual nos da a entender que ellos han tenido contacto también con esta infección, con este virus, de los cuales solamente de todo el grupo de pacientes se han llegado a hospitalizar un solo paciente, y básicamente por la razón de una bronquiectasia infectada, ¿no? Entonces, en este paciente se le ha realizado pruebas moleculares, no se ha evidenciado el SARS-CoV-2 y sí se ha hospitalizado sobre todo por la bronquiectasia infectada, falleciendo un caso de razón no especificada, ¿no?, en provincia, fundamentalmente por una complicación y la lejanía de estar en una zona alejada de Andahuaylas, pues le limitó el acceso y falleció este niño, ¿no? El tratamiento que le brinda el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña es la inmunoglobulina al 10%, que es mucho más concentrada. Existen otros casos que reciben la inmunoglobulina al 5% en provincias, por ejemplo en Chiclayo, y 4 de estos pacientes no acceden al tratamiento, y esto es un punto a mejorar, dado que este tratamiento no es disponible en todo el Perú, y estos 4 pacientes se encuentran en zonas de provincia fundamentalmente. Entonces se hacen gestiones y actualmente estamos con la unidad de seguros, con el ministerio, con nuestras jefaturas, tratando de implementar para ellos la estrategia llegando a ti del Ministerio de Salud para poderles llevar el tratamiento a sus localidades de una manera permanente y sostenida, y así evitar mortalidad o morbilidad o secuelas de ellas. El otro objetivo es evaluar ahora el subgrupo de inmunodeficiencias común variables, ¿no? ¿Qué nos dice la literatura sobre estas inmunodeficiencias común variables? Se denominan. Estos pacientes, esta enfermedad se caracteriza o se define por una deficiencia también en linfocitos B, sin llegar a tenerlos ausentes. Es decir, sí existen linfocitos B, se dice que marcan de 2 a más % en cantidad, a diferencia de la gamma-globulinemia, que no tiene linfocitos B.
y existe inmunoglobulina cuantitativamente, pero no funcionalmente. Es decir, tienen un defecto en la... pueden producir una inmunoglobulina G, pero no es funcionalmente correcta, no funciona para opsonizar, para inducir fagocitosis. Es una inmunoglobulina que por más que esté ahí, no sirve. Y presentan alto riesgo de autoinmunidad, ¿no? Entonces, este riesgo de autoinmunidad presente en estos pacientes nos debe hacer evaluar estos casos de una manera como más integral, ¿no? ¿Cómo se diagnostica COVID en inmunodeficiencia común variable? Hemos mencionado que la producción de IgG específica está alterada y por lo tanto IgG para SARS-CoV-2 probablemente no esté bien funcionante. Por lo tanto, la correcta manera de detectar una infección por SARS-CoV-2 también es las pruebas de antígeno, ¿no? Los PCRs o las pruebas moleculares. La literatura menciona que las inmunodeficiencias común variables podría ser un factor de riesgo en lugar de un factor de protección, ¿no? Comparándolas con la gamma globulinemia, estas sí tienen un factor de presentar complicaciones pulmonares, ¿no? De una capacidad de inflamar los pulmones que ya tienen un proceso de autoinflamación en 10% de los casos, ¿no? Y sumado a linfocitos T funcionantes. Y hay algunos estudios que hablan sobre la funcionalidad de los linfocitos T. En el SARS-CoV-2 se menciona que los linfocitos T podrían ser la respuesta inmune más importante. Y estos estudios también nos muestran que inmunodeficiencia común variables, los linfocitos T están funcionando como en una persona normal, ¿no? Incluso con la vacunación, con SARS, con hepatitis B o contra influenza, estos linfocitos T llegan a activarse específicamente contra estos en respuesta a los antígenos inoculados, ¿no? De la vacuna. ¿Qué tenemos nosotros en nuestro registro de pacientes? Tenemos 9 pacientes con inmunodeficiencia común variable, 8 en la ciudad de Lima, y los evaluamos también con PCR. La serología no nos es útil en estos casos. Y en nuestro trabajo, efectivamente, y coincidiendo con la literatura, no vendría a ser un factor de protección contra el COVID-19, ¿no? Tenemos 3 pacientes que registran contactos positivos, por lo tanto eso hace la suposición que ellos han tenido contacto con el SARS-CoV-2 y se han hospitalizado 3 de estos pacientes, todos por neumonías complicadas, neumonías severas. Uno de ellos fallece, ¿no? Porque ya tenía una secuela, una bronquiectasia con insuficiencia respiratoria leve y se complica luego con SARS-CoV-2, ¿no? Con el COVID-19. En estos pacientes, además de la inmunoglobulina humana que se les brinda mensualmente, también se pueden utilizar inmunosupresores dependiendo de la naturaleza, ¿no? De la naturaleza de la enfermedad autoinmune que se presente, ¿no? Podemos usar desde corticoides hasta rituximab para bloquear alguna forma de autoinmunidad. El siguiente objetivo es evaluar ya al subgrupo de pacientes con defectos definidos, y en este caso vamos a hablar de la ataxia telangiectasia, ¿no? Que es un grupo muy interesante porque no solamente tiene un protagonismo el sistema inmunitario, sino algunos otros defectos asociados pueden ser mucho más dramáticos y resaltantes en la afección de este paciente. Por ejemplo, en ataxia telangiectasia, está alterada el mecanismo de reparación del ADN en las células, y entonces, además de tener una inmunoglobulina defectuosa, una inmunoglobulina G, tiene un riesgo de neoplasias. Entonces, este riesgo, esta reparación de ADN puede conllevar a la inserción o a la delección de ciertos genes, y en este caso, activar algunos protoncogenes, ¿no? Y algo que llama la atención es la neurodegeneración cerebelosa, ¿no? A nivel de las células del Purkinje. Entonces, estos pacientes terminan inválidos en el sentido que necesitan una silla de ruedas para poder caminar porque pierden estabilidad y su neurodegeneración es progresiva.
llegando a presentar linfomas, ¿no?, como causa importante de mortalidad. ¿Cómo se diagnostica COVID en ataxia telangiectasia? Definitivamente aquí no tenemos reportes muy numerosos y podría servir, según la escasa literatura, la serología en algunos pacientes. El factor de protección de la ataxia telangiectasia para COVID es probable, no es definido. Y sí lo que vemos es que podría, si este paciente tiene un daño pulmonar secundario, ¿no?, a sus reflujos o a otras enfermedades, puede presentar una complicación asociada. ¿Qué nos dice nuestro registro de pacientes? Tenemos 3 pacientes de ataxia telangiectasia tratados en Lima. Tenemos una serie de casos de 7 pacientes a nivel de el trabajo que venimos realizando en estos casi 10 años. 2 han fallecido. Estos 3 casos que seguimos, los evaluamos por PCRs. Han presentado estos casos evaluados serología positiva también, ¿no? Es decir, ellos sí pueden producir inmunoglobulinas específicas contra SARS-CoV-2 en nuestra serie de casos, ¿no? Factor de protección, probablemente sí, porque de los 2 contactos positivos, de los 2 pacientes que presentaron serología reactiva para SARS-CoV-2, no llegaron a complicaciones, no se hospitalizaron, ¿no?, y no han fallecido por esta razón específica ninguno, ¿no? Y reciben su tratamiento. Intentamos siempre ayudarles en algún momento con corticoides para la neurodegeneración. Hay ensayos que hablan sobre el beneficio, sin tener una buena respuesta por lo avanzado y lo complicado de el caso, ¿no? Mencionar que el Instituto de Salud de San Borja tiene la posibilidad de hacer estudios genéticos y 2 de nuestros pacientes ya tienen los 2 estudios genéticos correspondientes, ¿no? Y nos da la oportunidad para confirmar desde el punto de vista genético estos casos. Y por último, vamos a analizar el subgrupo de hiper-IgE o hiperinmunoglobulina E, ¿no?, los llamados hiper-IgE. Este síndrome se caracteriza por presentar una elevación exagerada de inmunoglobulina E en más de 1000 o 2000, ¿no?, para hacer como un corte mucho más específico. La inmunoglobulina E más de 2000, lo he puesto aquí. Existe una inmunoglobulina G defectuosa en gran parte de ellos, y la mayor parte de estos síndromes tienen afección pulmonar con bronquiectasias. Hace unas semanas hemos diagnosticado nuestro último caso, ¿no? ¿Cómo se diagnostica COVID-19 en hiper-IgE? De los casos reportados, no tenemos data de serología, al menos en los pacientes que vemos en el Hospital del Niño de Breña, ¿no? Los evaluamos de la misma manera con PCR, que es lo más seguro, lo más confiable. El factor de protección es incierto en realidad, ¿no? No sabemos si han sido expuestos, no tenemos datos de los familiares, pero la literatura, por el daño pulmonar progresivo y primario y secular, podría mencionar que es un paciente o son pacientes con factor de riesgo. En nuestra casuística, tenemos 4 pacientes en el Perú registrados, diagnosticados aquí en nuestro instituto, uno residente en la ciudad de Lima, el caso que les he comentado, hace 2 semanas lo hemos diagnosticado. Lo evaluamos por PCRs. La serología probablemente podría ser útil, eso vamos a irlo evaluando en el transcurso del tiempo. El factor de protección es incierto, sin embargo, hasta la fecha, ninguno de ellos se ha hospitalizado por complicaciones por COVID, ¿no? Entonces, es un estado todavía a evaluar. El tratamiento para estos pacientes es específicamente, además de la inmunoglobulina, debemos de tener un manejo multidisciplinario por el proceso pulmonar concomitante, el neumólogo, ¿no? Y algunos de ellos hacen una dermatitis también importante, pues con el dermatólogo hacemos el tratamiento multidisciplinario. En relación a la severidad de estos casos, ¿no?, que podríamos presumir, ¿no?, buscamos siempre el aporte, ¿no?, una complicación mayor. Y aquí vemos algunas definiciones que ustedes ya conocen, ¿no?, sobre COVID grave, COVID crítico, y los MISCA o los Kawasaki, o síndromes de disregulación inmunitaria, ¿no?
Entonces, esto lo presento fundamentalmente porque hemos presentado un proyecto de investigación para poder definir a COVID complicados asociados a un defecto inmunitario, evaluándolos desde el punto de vista genético, ¿no? Este trabajo lo está realizando el investigador principal, es el doctor Raif Gihai, inmunólogo del Servicio de Inmunología de Boston, en colaboración con nosotros, ¿no? Y nos da la oportunidad de, en los pacientes que se hospitalizan por COVID complicados, hacerle un secuenciamiento genético y fundamentalmente enfocarnos en los genes asociados a mala evolución. Por ejemplo, se habla de una mala respuesta por interferón, ¿no? La respuesta ideal, la respuesta funcional normal de un paciente ante un virus, bueno, son los linfocitos que producen el interferón, el macrófago que produce factor necrosis, ¿no? Y se van activando entre ellos, ¿no? Y parece haber un error o una falla en la producción de algún interferón o en un receptor de estos interferones. Se habla de los Toll-like receptor, que son receptores para justamente reconocer algunos virus, tipo 3, tipo 7, factores de reconocimiento o los factores de necrosis tumoral, que además de activar esto también funcionan en la inmunorregulación. Por lo tanto, si hay una falla en estos receptores o mediadores, podríamos tener también a pacientes no solamente con inflamación pulmonar, sino también por estas enfermedades inflamatorias sistémicas. Antes de pasar a la última diapositiva, quería presentarles un poco de las conclusiones que me parecen muy importantes comentarlas, ¿no? De las conclusiones que aquí les presento, ¿no? De nuestro trabajo y un poco de la literatura, las inmunodeficiencias en el subgrupo de inmunodeficiencias común variables presentan un riesgo importante para COVID-19 complicado, como lo estamos observando. Las inmunodeficiencias primarias con comorbilidades son el grupo con riesgo y complicaciones para COVID-19, ¿no? Severo, complicado. Es decir, así tenga una gamma globulinemia, el paciente que tiene una secuela de alguna de naturaleza pulmonar u otra, ya lo pone en un estrato de un paciente con alto riesgo, ¿no? No tenemos casos de defectos de TLRs, de los receptores tipo TOL o interferones diagnosticados, identificados aún, pero tenemos un trabajo en inicio para detectarlos en el grupo de COVID-19 complicados que se puedan hospitalizar, no solamente en nuestro hospital, sino en cualquier otro centro, ¿no? Bueno, con esto quería darles nuevamente las gracias, ¿no? A ustedes, comentar que pueden enlazarse con nuestro servicio a través de el telesalud, ¿no? El teléfono y los correos institucionales. Y aquí dejo, bueno, un correo personal si es que no se puede utilizar estas vías, ¿no? Para poderles ayudar. Bueno, hasta ahí dejo la presentación, esperando alguna pregunta o comentario. Sí, muchas gracias, doctor Córdoba, por la exposición brindada y muy interesante también el tema, ¿no? A continuación abrimos el chat para responder las preguntas que puedan tener para el especialista. También habilitamos los micrófonos para ver si ustedes desean hacer la pregunta vía voz también. Doctor, tengo una pregunta con respecto al COVID-19. ¿El COVID-19 complicado puede ser expresión de alguna inmunodeficiencia primaria? Sí, efectivamente, ¿no? En relación a estos casos de COVID complicado, en pacientes, entre comillas, normales, pacientes que no tienen hipertensión, diabetes, no tienen enfermedades pulmonares obstructivas crónicas u otras comorbilidades que los colocan en riesgo, ¿no? Un paciente normal, un niño en este caso que se hospitaliza y no tiene una comorbilidad previa, debe hacernos sospechar probablemente un defecto en su sistema de defensa. Recordemos, bueno, la literatura nos menciona que los niños no son una población de complicaciones severas, ¿no? Por lo tanto, enfocarnos en los niños para poder reconocer a los niños que se van complicando y reconocer un defecto inmunitario sería lo ideal, ¿no? Muy interesante. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se logra esto? Pues fundamentalmente les comentaba de este estudio
que estamos llevando a cabo en el hospital, poder hacer un secuenciamiento de los genes asociados a interferones, interferón 3, interferón 7, TLR3, TLR7, o algunos receptores de factores de necrosis tumoral, ¿no? Sí, muy interesante la respuesta, doctor. Tenemos otra pregunta por aquí. ¿Cuál es la inmunodeficiencia primaria más frecuente? Eh, eh, en relación a las inmunodeficiencias más frecuentes, podría comentar que esto es dependiente de la experiencia que se tenga, ¿no? del conocimiento que se tenga sobre la inmunodeficiencia, sobre también el laboratorio y las pruebas que se puedan tener disponibles, ¿no? ¿Por qué comento esto, no? Porque en la literatura se mencionan que los defectos de anticuerpos son los más frecuentes. Sin embargo, cuando empezamos a estudiar eh, los casos y empezamos a hacer estudios como complementarios y nuestro laboratorio se haga más extenso en pruebas, pues la oportunidad para diagnosticar probablemente sea mayor en algunas otras patologías distintas a los defectos de anticuerpos, ¿no? Entonces, ahora estamos reconociendo defectos genéticos más fácilmente, por ejemplo, porque tenemos una colaboración con el Grupo Peruano de Inmunodeficiencias y la Fundación Jeffrey Mogel, que financian ciertos estudios genéticos en Invitae, ¿no? Entonces hay facilidad para algunos pacientes del instituto puedan enviar sus muestras y eso nos ha dado oportunidad a reconocer ya a la fecha alteraciones en inmunodeficiencias común variables, ¿no? Y ven ustedes en nuestra serie de casos que tenemos la misma cantidad de gamma-globulinemias en relación a inmunodeficiencias común variables, ¿no? Entonces, el número de inmunodeficiencias va muy similar dependiendo de la casuística. Yo diría que podríamos tener con el tiempo más inmunodeficiencias común variables que gamma-globuliniemias, ¿no? Para responder a su pregunta, entonces, en nuestra serie, y de acuerdo a nuestra experiencia, todavía son las gamma-globuliniemias las más frecuentes en nuestra institución. Perfecto, doctor. Muy interesante la respuesta también. Vamos a revisar el chat del Zoom para ver si hay alguna pregunta. Le mandan saludos y felicitaciones por la ponencia también, deseándole éxito también y que siga la investigación. Mandan muchos saludos, doctor. ¿Algunas recomendaciones finales, doctor, para concluir esta charla tan interesante? Bueno, algunas anotaciones que creo que son importantes sobre nuestro trabajo, ¿no? Nuestro servicio, a pesar de la pandemia, ha sostenido la atención de los pacientes con inmunodeficiencias. Hemos tenido situaciones importantes a resolver, como por ejemplo las atenciones en provincia y el soporte de telesalud, que aquí nos da la oportunidad de capacitar. También nos da la oportunidad para evaluar a los pacientes en provincia y poder también enlazarnos con los especialistas en regiones alejadas y darles el tratamiento a nuestros pacientes cuando lo necesiten, ¿no? Entonces la tecnología nos da esa oportunidad que no debemos desaprovechar, que reduciría la calidad, las complicaciones, la morbimortalidad de nuestros pacientes, que reduciría costos en nuestras atenciones y en nuestros tratamientos. Un paciente que viaja de provincia no tiene que pagar 50, 80, 100 soles, ¿no? Esto sumado a los padres o a los tutores, los días que tiene que trabajar, que dejar de trabajar, ¿no? Entonces la afectación de la familia en global podría reducirse si logramos implementar un tratamiento a distancia y un seguimiento también por telemedicina a distancia, ¿no? La tecnología de la misma manera nos está permitiendo hacer diagnósticos genéticos más rápido, ahorramos tiempos y costes. Tenemos un servicio de genética con secuenciamiento. El costo para un secuenciamiento financiado por CIS llega a los 7.000 soles. Un paciente que no tiene ese estudio accesible y se hospitaliza un mes, además del tratamiento, aumentan los costes de estancia y de tratamiento y las complicaciones pueden ser mayores sin tener un diagnóstico al alcance.
Entonces, comparando el coste del estudio en nuestro instituto, por ejemplo, un paciente hospitalizado por día de hospitalización en un servicio, por ejemplo, como hematología, puede llegar a costar 400 soles el día. Si esto lo multiplicamos por los 20 días promedio, estamos ya equiparando el costo de un secuenciamiento genético. Entonces, este análisis de oportunidad para diagnóstico, ¿no?, sobrepasa los beneficios para poderle brindar un diagnóstico específico y un tratamiento también, evitando complicaciones, ¿no? Y abaratando también las atenciones de estos casos, que finalmente antes fallecían, pero ahora los estamos reconociendo y son pacientes funcionales que acuden a escuelas, que van creciendo y ya algunos de ellos llegan a la adultez. Y tenemos ahora, con nuestro jefe, el grupo de trabajo, coordinar la transición de los pacientes menores de 18 años a instituciones que atiendan adultos. Y esa es una situación que también estamos llevando a cabo en este momento en el servicio, ¿no? Y por ahí ya nos dan alguna alternativa de algunos hospitales. Aunque destacar que inmunología clínica y alergología todavía en el ministerio está limitada solo al hospital, al Instituto Nacional de Salud del Niño Breña y San Borja, ¿no? Entonces hay un trabajo todavía por hacer con los médicos internistas, con los cardiólogos, dermatólogos, neumólogos de adultos, con los infectólogos, ¿no?, que nos van reconociendo estos casos, ¿no?, que sospechen de los casos también en edades adultas, porque hay pacientes con defectos inmunitarios en edad adulta, pero que no los tenemos todavía al alcance, ¿no? Es un trabajo que nos toca para este y años sucesivos, ¿no? Entonces, termino agradeciéndole de manera especial al jefe, al doctor de los Santos, ¿no?, destacar su trabajo, y al Instituto Nacional de Salud del Niño y a todas sus autoridades por el apoyo que nos han brindado y los logros que hemos alcanzado gracias a nuestra institución. Y tenemos, bueno, miras de poder expandir, ¿no?, nuestros servicios mediante el soporte de la telemedicina y de la tecnología. Así es, doctor. Es un trabajo conjunto para un bien común de nuestros pequeños pacientes. Damos las gracias al doctor Wilmer Córdoba por la exposición del día de hoy. También les hacemos recordar que pueden visitar nuestro canal de YouTube, Telesalud INSN, donde encontrará esta y todas nuestras telecapacitaciones realizadas hasta el día de hoy. También pueden encontrarnos en la página web de la institución, en la opción Telesalud, opción Videos, donde también podrán visualizar las charlas de nuestros especialistas. Doctor Córdoba, muchas gracias. Nos despedimos hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Hasta luego.